Buenas tardes, somos el Grupo N, compuesto por Paula Casado, Mireia Espinosa, Irene Luis y Julia Pérez. Neil nace en Escocia en 1883. En 1899 comienza sus inicios en la docencia. En 1912 empieza a trabajar en su formación para el futuro. En 1914 consigue ser maestro en el sistema público. En 1915 publica su primer libro. En 1921 consigue fundar su primera escuela en Alemania. Viaja a Alemania cerca de Dresde para fundar su primera escuela experimental, con principios de libertad y no directividad. Finalmente, en 1922, traslada su escuela a Sonntagberg, en Austria, donde empieza a aplicar plenamente sus ideas. En 1924 consigue también fundar la escuela Summerhill, una escuela diferente con un formato nuevo. En 1924 regresa a Inglaterra y funda Summerhill en Lyme Regis, aunque ese mismo año la trasladará a su ubicación definitiva, que esta vez se encontrará en Leiston, Suffolk. Neil dedica el resto de su vida al desarrollo y defensa de Summerhill, una escuela conocida por su autogobierno democrático en las asambleas y la asistencia opcional a clases. En 1960 tiene sus obras clave y finalmente fallece en 1973. Fallece el 23 de septiembre en Aldeburgh. La dirección de Summerhill pasa a manos de su segunda esposa, Anna Neil, y luego a su hija Zoe Neil, quien continuará su legado. Alexander Sutherland Neil fue un influyente educador, escritor y psicólogo escocés, conocido mundialmente como el artífice y fundador de la escuela Summerhill, un referente clave en la historia de la pedagogía progresista y la educación en libertad. Nace el 17 de octubre de 1883 en Forfar, Escocia, en una familia numerosa, cuyos padres eran maestros rurales. Neil tuvo una infancia difícil y, debido a un carácter tímido y su falta de interés inicial por los estudios, fue considerado un alumno difícil. A los 15 años comenzó a trabajar como ayudante de un maestro junto a su padre, una experiencia que lo puso en contacto con la realidad de la enseñanza. Su descontento con la disciplina y la rigidez del sistema educativo tradicional comenzó a gestarse en esta etapa. Finalmente, logra ingresar y estudiar en la Universidad de Edimburgo, donde se licenció en 1912. Tras obtener su título, Neil trabajó como maestro en diversas escuelas públicas y en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Esta etapa consolidó su rechazo a los medios de enseñanza basados en la coerción, castigo y currículo obligatorio. En 1915 publicó su primer libro, A Domain's Log, el diario de un maestro, donde plasmó de manera humorística y crítica sus experiencias y su visión de que la educación necesitaba enfocarse en el bienestar emocional del niño. Neil fue fuertemente influenciado por las corrientes psicológicas de la época, en particular en el psicoanálisis de Sigmund Freud y las ideas de Wilhelm Reich, que sustentaron su creencia en la bondad natural del ser humano y la necesidad de una expresión emocional libre. Neil dirigió Summerhill hasta 1973, el año de su fallecimiento. Su hija, Zoe, asumió la dirección y mantuvo viva la filosofía original. Hoy, Summerhill sigue funcionando y es uno de los experimentos educativos más duraderos del mundo. Neil dejó como legado una visión radical que plantea que la educación debe centrarse en la libertad, felicidad, creatividad y autogestión, influyendo en pedagogías modernas como la educación democrática, el unschooling y las escuelas libres. Pedagogía libertaria. Hablamos de la corriente más representativa de Neil. Sus características son voluntariedad académica, que consiste en la libertad absoluta para que los niños elijan si asisten o no a las clases. La asistencia no es obligatoria. Confianza en el niño. Postula la bondad natural e intrínseca del niño. El desarrollo debe ser de libre imposiciones adultas para florecer. Autogobierno democrático. La comunidad de niños y adultos crea y aplica sus propias reglas mediante votación igualitaria, es decir, un voto por persona, en las asambleas. Rechazo a la coerción. Eliminación del miedo, castigo, notas, premios y cualquier forma de presión externa para moldear el comportamiento. Continuamos con la pedagogía antiautoritaria. Esta corriente se centra en el rechazo a la disciplina impuesta,
y a la priorización del bienestar psíquico. Sus características claves son la autodisciplina, que consiste en la promoción de la autorregulación interna del niño, la cual surge como resultado natural de vivir en un ambiente de libertad y respeto. Prioridad emocional. El objetivo principal es la salud emocional y la felicidad del niño, considerando que un desarrollo emocional sano es requisito para el aprendizaje intelectual. Influencia psicoanalítica. Énfasis en la liberación de la represión y la importancia de la expresión emocional, entendiendo muchos problemas de conducta como resultado de la represión. Relación horizontal. El rol del maestro o adulto es el de facilitador y apoyo emocional, no el de autoridad directiva o juez. Y para finalizar, la pedagogía progresista, que Neil forma parte de este movimiento más amplio de renovación pedagógica del siglo XX. Sus características claves son el paidocentrismo, que consiste en que el niño es el centro del proceso educativo y la educación se adapta a sus necesidades e intereses, no al currículo. Aprendizaje activo. La educación se basa en la experiencia práctica, el juego y la actividad, en oposición a la enseñanza pasiva y memorística. Educación integral. Busca el desarrollo completo de todas las facultades del niño, sociales, emocionales, físicas o intelectuales, no solo de lo cognitivo. Escuela para la vida. La escuela debe ser una pequeña comunidad social que prepara directamente al niño para vivir en la sociedad, fomentando la cooperación y la experimentación. Las ideas pedagógicas más relevantes de Neil son autogobierno en la asamblea, que la toma de decisiones y la creación de normas en la escuela se realizan en una reunión semanal donde cada persona tiene un voto, sin importar si es estudiante, maestro o director. Asistencia opcional a clases, que los estudiantes son libres de asistir o no a las clases programadas. Neil defendía que el juego en la vida social era tan importante como el aprendizaje formal. Amor y aprobación, no castigo. La disciplina se basa en el respeto y la terapia, no en el miedo o la represión. Los castigos son mínimos y se decide democráticamente por la asamblea. Antiautoritarismo. Es un rechazo absoluto a la autoridad impuesta y a la idea de que los adultos saben mejor que los niños lo que necesitan. Después nombramos las obras más destacadas de Neil, que son Sumergir un punto de vista radical sobre la educación de los niños en 1960, que esa es su obra más famosa, y la Declaración de Principios de su escuela. Se considera una lectura fundamental de la educación progresista. Siguiente obra se llama A Dominis Log en 1915, que fue su primera obra donde critica el sistema educativo tradicional y relata su primera experiencia como maestro. Y por último sería Hearts Not Heads in the School, que significa corazones no cabeza en la escuela 1945. Es un título que resume su filosofía de priorizar el bienestar emocional sobre el intelecto.